Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Soberano Dios, que seas tú hablando a tu iglesia. Usa estos labios, Señor. Unge estos labios, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. El propósito de tu palabra es que tengamos vida y vida en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu nos hable hoy. Amén. Tome asiento. Llevamos 3 semanas hablando acerca de este salmo precioso que leímos hoy. Es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué estamos así como con tanto rodeo, dando vueltas alrededor de este salmo? Porque este es uno de los salmos más preciosos. Bueno, toda la palabra es preciosa, pero este salmo es maravilloso. Desafortunadamente, muchas personas, incluyendo la iglesia, han tomado este salmo como algo, como un ritual. O sea, lo leen, pero realmente no estamos entendiendo el propósito y lo que significa entrar al redil. A veces no entendemos que cruzar esa puerta es pasar por en medio de Jesucristo y entrar a ese lugar de verdes pastos, ¿cierto? Exacto. Entonces, fíjense que estamos iniciando con este versículo en Juan 19:30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En varias porciones de la palabra, en diferentes versiones, esta palabra consumado es significa todo se ha cumplido. Y cuando el Señor dice estas palabras, es que en ese momento preciso están sucediendo espiritualmente cientos de cosas, muchas cosas diferentes. Cuando el Señor dice consumado es o todo está cumplido, pues algo trascendental está pasando en la vida de cada una de las personas que hemos creído, que creyeron, y todas las personas que durante toda la historia le han entregado la vida al Señor Jesucristo. Es el cumplimiento de todo lo que habló la ley y los profetas. ¿Y de qué habló la ley y los profetas? El Señor dice en su palabra, cuando va en el camino a Emaús, dice que todo lo que dijo Moisés, todo lo que dijeron los profetas y los salmos, están hablando acerca de Él. Él es el cumplimiento de todo lo que está escrito. Y hoy vamos a indagar un poquito qué está sucediendo en ese momento. Tenemos un problema muy grande, porque la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, y esta predicación está dirigida a la iglesia, ojo, porque nosotros somos responsables, y voy a hacer 2 aclaraciones. Este salmo que hemos leído es el salmo para la iglesia, para todo aquel que ha entrado al redil, ¿sí me hago entender? Si usted que me está viendo por internet, porque todos los que estamos aquí hemos entendido que la puerta es el Señor y que hemos entrado a ese lugar donde Él nos va a pastorear y nos va a cuidar, pero todo aquel que no ha creído, todo aquel que está poniendo excusas, no es que la Biblia ha sido manipulada, ¿ya la leyó? No hay nada que hacer. Es que los pastores son unos ladrones, es que los pastores son unos mentirosos, es que los pastores se están robando todo. Y eso es verdad. La gran mayoría de los seres humanos que están pastoreando, lo siento mucho decirlo, pero el testimonio que está dejando la que se llama iglesia no es el testimonio verdadero.
El libro de Romanos en el capítulo 3, versículo 3, anótelo ahí, dice: sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Y si el hombre se ha sentido engañado porque hay pastores malvados, es verdad, aclaro, hay pastores malvados, hay pastores. Y mire, yo dije un día y le dije a mi esposa, yo no vuelvo a hablar en contra de las otras iglesias porque a mí qué. Pero el texto que vamos a leer hoy es el mismo Señor que le está hablando a esos pastores malvados que en vez de llevar las ovejas al redil del Señor, se están lucrando ellos mismos, se están apacentando ellos mismos, se están engordando ellos mismos. Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4? Yo estaba esperando que alguien lo leyera. Yo lo leo. Romanos 3 y 4. Dice: y si alguien tiene una versión diferente, lo invito a que pase aquí, tome un micrófono y lea esa versión en o Dios habla hoy o PDT. Si alguien la tiene, lo invito mientras yo leo. Dice Romanos 3:3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué dice esta versión? Esta versión es PDT. ¿Sí están escuchando? Sí. PDT y dice: es verdad que algunos judíos no fueron fieles, pues no hicieron lo que Dios quería. Pero su fidelidad impedirá que Dios sea fiel en hacer lo que prometió. De ninguna manera. Aunque todo el mundo falle en cumplir, Dios siempre cumple lo que promete. Entiende que si usted deposita, y le hablo a todas las personas que hablan allá acerca de las iglesias, que todos somos ladrones, los pastores, que todos somos unos malvados, pues la gran mayoría, sí hay muchos, pero entienda que hay buenos lugares donde se predica palabra tal y como está escrita, donde intentamos no salirnos ni a derecha ni a izquierda, donde no les cobramos por nada. Entienda eso. La pregunta es, ¿en dónde están esas iglesias? Pues es menester suyo que la busque. Es menester suyo que tome su Biblia y la lea. Es menester suyo que si usted va a una iglesia y predican la palabra, usted tome su palabra y revise lo que se predicó para que no le metan los dedos en la boca. Y es menester suyo ir donde el pastor y decirle: pastor, usted dijo esto y esto y no es correcto. Es menester suyo. ¿Sí me hago entender? Porque si yo me voy de todas las iglesias y para mí no hay ninguna iglesia perfecta, pues estoy mal. Porque la bendición que el Señor tiene para nosotros la está dirigiendo es precisamente ¿para quién? Para la iglesia. El Señor habla en Efesios acerca de Él y la iglesia. El Señor habla en Apocalipsis acerca de Él y la iglesia. El Señor al final, en el último libro, en la última página de sus Biblias, el Señor le está haciendo esa promesa ¿a quién? Dice Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? En las iglesias. Yo soy el linaje, la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy, está hablando. Jesús mismo, Dios mismo lo está diciendo. No es un profeta, no están hablando los de la ley, no es un ángel, está hablando Jesús. El Apocalipsis es el libro donde está firmado por la firma de Jesús. Ese es el único libro de la Biblia donde es Jesús directamente que está hablando. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que tiene, tome agua de vida gratuitamente.
Entonces, si a usted que está allá y no se quiere congregar, porque lo matonearon, porque le hicieron daño, porque le robaron, yo le pido el favor encarecidamente de que se dé usted una oportunidad y busque una iglesia buena donde usted se pueda congregar, donde le prediquen el evangelio y recuerde que usted es responsable de su salvación. No es el pastor, no son los mal llamados líderes, no señor, es usted mismo. Cada uno de nosotros es responsable de su salvación. El lío de la iglesia es que los hombres están poniendo los ojos en los hombres. Y si yo creo en lo que me habla un hombre, pues voy a perecer. Porque si Jesús no es su pastor, todo le faltará. Si Jesús no es su pastor, todo le faltará. Yo soy un delegado, yo soy un portero, yo soy un vigilante que el Señor ha puesto en la puerta del redil para ayudar a hacer la obra. Pero cuando venga el pastor de los pastores, cada uno de nosotros que estamos predicando, vamos a ser llamados a relación. ¿Sí me hago entender? Pero su pastor no soy yo, su pastor no es Pilar, su pastor no es ningún hombre, su pastor es ¿quién? El Señor Jesucristo. Eso lo tenemos que tener en claro. Entonces la lucha que la iglesia tiene o que hemos tenido nosotros, dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todas aquellas potestades, ¿cierto? De las tinieblas. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando que el diablo ya se metió en la iglesia. El diablo ya está parado en los púlpitos. El diablo está predicando un evangelio diferente, donde todas las personas llegan felices y contentos y cantan solo alabanzas y salen extasiados y les están dando lo mismo que el mundo les está dando. Y dicen, este sí es el lugar. Pero si van a una iglesia donde les predican el evangelio, donde dicen, ay, es que siempre nos regañan, siempre nos dicen, pues es que la palabra nos está exhortando. Oiga, por favor, escucha al pastor de los pastores, no se pierda. ¿Entiende que el salmo es para todos aquellos que han por fe cruzado esa puerta? Y si usted no ha creído en el evangelio, hermano, déjeme decirle que usted está por fuera del redil. Usted puede leer el salmo y orarlo inclusive y arrodillarse, pero si usted no está creyendo en el Señor Jesucristo, usted no es del prado de sus ovejas. También voy a aclarar otra cosa. Ustedes son ovejas, los pastores somos ovejas. Y el mismo Señor Jesucristo es oveja. ¿No ve que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? A ese nivel se rebajó el Señor. Cuando David estaba pastoreando, enviaron al profeta y el papá reunió a todos los hijos. Y David, ¿dónde estaba? El niño de los mandados, el más chiquitín, al que le daban todo, ¿no? Cuando yo estaba chiquito, ¿se acuerdan? Pues los de mi época, ¿no? Empezaba a verse mal el televisor, se iba la señal y era, Alejandro, vaya, volteé la antena. Y entonces había que subirse al techo. Sí, ahí. No sé si a ustedes les pasó. Pues eso era lo que nos hacían hacer al chiquito de la casa, al niño de los mandados. Pues David, entre todos sus hermanos, era ese. Cuando vino el profeta y dijo, este no es, este no va a ser el rey, este no va a ser el rey, este no va a ser el rey, y se le acabaron los hijos. Dice, no, hay uno más chiquito, el de los mandados, tráigalo también. Y llegó escuálido, flaquito, ¿cierto? Porque es que David escribe este salmo. Y llega el escuálido y dice, este sí, este es el rey de Israel. ¿Sí me hago entender? De lo más vil y menospreciado. Llamó el Señor para avergonzar a los sabios. Nosotros tenemos un lío con la iglesia.
Y el lío que tenemos con la iglesia es que la gente no quiere asistir, no quiere congregarse, nos trata de mentirosos, nos trata de ladrones, pero el problema es que si usted no entra al redil, si usted no es parte de esa manada pequeña, pues usted no va a tener lugar en el reino de los cielos. Se lo estoy diciendo a todos aquellos que por casualidad puedan ver esta prédica. Por favor, dése una oportunidad. Segunda vez que lo digo en este momento. Entonces nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades en los lugares celestiales. El enemigo se metió en la iglesia. ¿Quién trabaja con el enemigo? Pues todos esos seres espirituales, ángeles y demonios, que quieren destruirlo a usted, que quieren trabajar en su mente. Y su primera lucha es ¿dónde es? Aquí, en su mente. Y trabajan en su mente y trabajan en su corazón. Cada vez que uno va a predicarle a una persona, mire, esto me ha pasado a mí. Hermano, conozca del Señor, el Señor lo ama, etc. Y lo que dije ahorita, es que la Biblia ha sido manipulada, es que la Biblia es un libro lleno de mitos, es que la Biblia es un libro de historietas, es que la Biblia... Y uno les dice, oiga, pero es que hasta el recibo de teléfono a usted le llega con la fecha del nacimiento de Cristo. Entienda que todo es marcado por Cristo. Cuando se habla de historia, se habla antes de Cristo, después de Cristo. Cuando usted mira un recibo del cajero, aparece la fecha de Cristo. Todo es en Cristo. Todas las naciones, aún los chinos, los japoneses, todas las naciones usan la fecha de Cristo como la fecha. Partió la historia de la humanidad en dos. Todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo. Vaya y mire y empiece a rectificar todo lo que está en la Biblia con un maestro de historia ateo. Y le va a decir el maestro de historia ateo que todos los nombres y todas las fechas coinciden históricamente con todo lo que aconteció. Entonces es algo que no podemos negar, que es verdadero. Dice la palabra así, que es fehaciente. O sea, que no tiene lugar a dudas. Entonces la excusa es, la Biblia no es la verdad. Y otro tanto dice, no, es que los pastores, lo que dije ahorita, vuelvo y insisto, y vuelvo y le digo a usted que está en su casa, si Jesús no es su pastor, y a la comunidad aquí, todo le va a faltar. Es decir, que la iglesia, vimos hace 15 días, ¿quién es la iglesia? Que el Señor vino a quitar esa pared intermedia que había entre los judíos y no judíos. Y una vez quitada, todo el que cree en Él pasa de ser o judío o no judío a ser ¿qué? Cristiano. Eso es lo primero que nosotros tenemos que recordar para poner en práctica este Salmo 23. ¿Sí me hago entender? ¿Quiénes están adentro del redil? Todos aquellos que hemos creído, la iglesia del Señor. Y el Señor dice en su palabra, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Es decir, que en el momento en que usted entra al redil, y Jesús es su pastor, pues nada le faltará. Se puede levantar cualquier potestad en contra suya y no le va a tocar, porque el buen pastor tiene cuidado de sus ovejas. Efesios 1, 22 y 23. ¿Qué dice? Dice así, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El lío que tenemos nosotros es cómo ser parte de ese redil. Tenemos una lucha que hacer. Tenemos que cambiar la imagen de la iglesia. Tenemos que
nosotros como comunidad hacer todo lo posible para que los que están afuera vengan a la iglesia, se adhieran a ese redil, sean parte. ¿Entiende que entrar al redil es nacer de nuevo? Entrar al redil es morir juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Cristo. Porque si usted y yo, que predicamos a Cristo, no sabemos qué es el Evangelio, pues estamos orinando, perdón la expresión, estamos orinando fuera del tiesto. Y no se rían que todos los días usamos esa expresión en la casa. Entonces, ¿quién recuerda qué es el Evangelio? Muy bien, leámoslo para que todos los que están a través de la internet, porque la iglesia, gracias porque lo conocemos, Primera de Corintios, capítulo 15, hay partes, hay porciones de la Biblia que nosotros aquí en Piedra Viva usamos bastante, ¿no? Y esta es una de ellas. ¿Por qué es tan importante? Porque he conocido hermanos con 30 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio y no saben qué es el Evangelio. Y el apóstol Pablo lo explica claramente en 1 Corintios 15, versículo 1 al 3, y dice así. Por favor, tome nota ya en internet. ¿Qué es el Evangelio? Dice, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Porque por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es decir, que por el Evangelio se es ¿qué? Salvo. ¿Entendido? Dice, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Recuerdan que él recibió la palabra de mano de quién? ¿De boca de quién? Del mismo Jesucristo, ¿no? Dice así, lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quieres saber el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Entiende que ese es el texto que leímos de entrada? Consumado es. Entiende que esa porción, ese momento en que Jesús muere y dice consumado es, se está cumpliendo el Evangelio del reino de los cielos. Y son 3 momentos trascendentales de la historia de la humanidad. Nacimiento de Cristo, muerte de Cristo y resurrección de Cristo. Ahí está todo el Evangelio. Y si usted cree en esto, usted es salvo. Así de sencillo. Mire cómo dice el libro de Efesios, capítulo 1. Y espero no equivocarme porque siempre me equivoco, ¿no? Bueno, hoy no me he equivocado de texto. Efesios 1, sí es Efesios 1, versículo 13. En él, tome nota, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Ahí dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿En quién? En el Evangelio fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces está el pastor de pastores en la puerta del redil y cuando viene la oveja, la revisa y tiene el sello del Espíritu Santo y le va a decir, sigue adelante, ven siervo fiel. ¿Me hago entender? Necesitamos creer en el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto mismo, para los que no se han bautizado,
Si usted investiga en la Biblia, va a encontrar que el bautismo que nosotros recibimos en agua es exactamente igual a Jesucristo. Básicamente nosotros estamos copiando lo que el Señor hizo. Mire Romanos capítulo 6. No sé, esto ya lo dije hace pocos días, pero no importa. Esto es muy importante. Romanos capítulo... Se me perdió el 6. Romanos capítulo 6, versículo... Leamos desde el 3. ¿Ya lo tiene? ¿Anotó? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Siga leyendo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, asimismo también nosotros andemos en vida nueva. Muere con Cristo y resucita con Cristo, criatura nueva es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 1:8. Siga leyendo, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Entiende? Que se cumple el evangelio en su vida. Cristo murió y usted murió. Cristo resucitó y usted también resucitó. Y usted también es criatura nueva. Y cuando usted reacciona, ya está usted adentro del redil. Ahí sí puede decir usted, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Pero si usted pone los ojos en un simple hombre como yo o como cualquiera, mire, los hombres lo van a decepcionar. Los hombres lo van a decepcionar. La verdad no la tengo yo. La verdad viene por medio de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, dice la Escritura, que toma de lo mío, de lo de Jesús, y os lo hará saber. ¿Entiende por qué el enemigo se ha aprovechado de la ingenuidad de las personas? Muchas personas han ido a muchas iglesias y espiritualmente los han matoneado, los han robado, los han atracado. Pero el problema es porque nosotros no estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Porque nosotros, por pereza del hombre, creemos en todo lo que nos hablan los hombres. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tenemos que estar ceñidos a su palabra. Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué le da vida a su espíritu? La palabra del Señor. Lo que yo le diga es mentira. ¿Recuerdan lo que sucedía en la iglesia de Tesalónica? En Hechos, capítulo 17, creo. Versículo, anótelo, por favor. ¿Por qué le pido que anote? Para que usted revise en su casa que lo que yo le estoy diciendo no me lo inventé. Crea a la verdad. Acostúmbrese de tomar notas. Y quizá en un día usted no lo pueda revisar todo, pero coja su devocional cada día y coja un versículo y revise que todo lo que se le predica es la verdad. Por favor, tome este consejo, agárrelo, investigue, escudriñe. La vida de fe no es solo el domingo rendir el culto, la vida de fe es todos los días en nuestras vidas. ¿Sí me hago entender? Dice el versículo 11, Hechos 17:11. No, vamos a leer. Ellos estaban presos.
por predicar el evangelio. Los pongo en contexto. Y lo soltaron. Y dice el versículo 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Entiende? Que ellos recibían, así como están ustedes hoy todos juiciosos, recibiendo la palabra con toda solicitud, pero entonces escudriñaban la palabra para ver si lo que Pablo y Silas les estaba predicando era la verdad. Es responsabilidad suya, su salvación. Si el pastor de su congregación es su pastor, todo le va a faltar. El Señor es mi pastor. Nada me va a faltar. Necesitamos entrar por esa puerta estrecha. Ya leímos esto, es que me estoy adelantando a las notas. Gracias porque me sirven mucho las notas para no desviarme de la predicación. Entonces solo hay un camino para tener la salvación, es entrar por esa puerta. Jesucristo es el buen pastor y nada nos salvará. Bueno, quiero que vayamos ahora entonces a Juan capítulo 10. Esa era la introducción. Ay, ay, ay. De verdad, esa era la introducción. Ahora sí vamos a la prédica. Es que tenemos que primero, de hecho hoy no voy a alcanzar a predicar del Salmo 23. Porque precisamente necesitamos entender muy bien. Juan capítulo 10, versículo del 1 al 5. De hecho está hablando de esto, pero el Señor nos aclara unas cositas que tiene que hablar. Juan 10, 1. Dice así. De cierto, ¿sí lo tienen? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. ¿Entiende que el Señor nos está diciendo que no hay otro camino? Que solo podemos entrar por la puerta, que no podemos inventarnos distractores, cosas diferentes. Vamos a hacer un concurso para traer las almas. No, a la gente hay que hablarle con la verdad. Hay que predicarle el evangelio. No es que vamos a hacer una campaña para tener la mejor alabanza y poner luces aquí oscuras y bajar el tono de las notas para que toquemos el alma de las personas y las personas estén felices y contentas y salgan de aquí. Aquí podríamos hacerlo y pintar esto de negro como lo pintan en muchas iglesias y tener un ambiente chévere, para que la gente se sienta, feliz. Pero salen allí y puede que tengan un infarto o los atropelle una moto, no sé. Y esa personita no conoció del Señor porque no se le predicó el evangelio. ¿Me hago entender? Y el Señor va a demandar a cada pastor, la palabra que usa el Señor es cada atalaya, la sangre de esa persona. Si una persona viene aquí y yo no le predico el evangelio y sale y ya no puede volver porque muere y esa persona se pierde, dice, tu sangre demandaré sobre ti. ¿Me hago entender por qué la iglesia necesariamente tiene que predicar el evangelio? Ya vamos a leer eso. Entonces, cualquiera que predique un evangelio diferente es que ladrón y salteador.
Y ojo, no nos salvamos por Moisés, no nos salvamos por Abraham, no nos salvamos por Gedeón, nos salvamos es por Jesucristo. ¿A quién predicamos? A Jesús. Si nosotros hablamos de Abraham, nos tiene que llevar a Jesús. Si hablamos de Moisés, nos tiene que llevar a Jesús. Si hablamos de Pablo, nos tiene que llevar ¿a quién? A Jesús. Porque toda la Escritura está hablando de un solo personaje en el cual podemos tener vida. Y es el que abre la puerta. Y de ahí no lo va a decir. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y miren dónde están las ovejas. Las ovejas están adentro. Versículo 3. A este abre el portero. Mire, esta palabra es clave. Porque vean que hay alguien adentro. Y es el portero. El Señor viene y a alguien le está abriendo la puerta. Y en otras versiones no dice portero. Dice vigilante. Atalaya. ¿Se acuerdan cuando el Señor nació en el pesebre? Vamos a Lucas capítulo 1, capítulo 2. ¿Quiénes estaban allí? Lucas 2, 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, desde el 8. Y había ¿qué? Pastores en la misma región. ¿Qué hacían los pastores? Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí estamos viendo que esos pastores son los que cuidan el redil, que están a la puerta. ¿Qué es lo que hace el pastor? ¿Qué hace el pastor? Llevar a las personas y cuidarlas, estar pendiente de ellas, llamarlas. Pero ¿quién es el pastor de pastores? El Señor Jesucristo. Dice, a este abre el portero. ¿Quién es el pastor? Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Jairito, Candelaria, Diana, Pilar, Milton, etcétera, porque Él nos conoce a cada uno de nosotros, las ovejas de su prado. Y cuando las ha sacado fuera, ellas estaban adentro, cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pregunto, ¿conoce usted la voz de Dios? La única forma de conocerlo a Él es, y esta es la vida eterna, lo leyó el ministro de culto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y la única forma de conocerlo a Él es a través de su palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Fíjense que cuando uno empieza a conocer al Señor, cuando usted empieza a caminar con el Señor, cuando usted empieza a escudriñar la palabra, cuando usted va a un lugar donde le predican la verdadera palabra, cuando usted empieza a orar y a clamar todos los días, cuando usted tiene esa comunión íntima con el Señor, su vida cambia. A mí me sucedió, oye, me prendía la televisión y canal cristiano, ay, esta predicación no es. Ponía otro canal, esta tampoco. Ponía otro canal y empieza uno en su mente, en su corazón, se está dando cuenta qué canal o qué predicación es correcta y qué predicación es incorrecta. ¿Cuál se ciña a la verdad y cuál no? Y eso solamente lo puede usted recibir cuando el Espíritu Santo está viviendo en usted, porque usted y yo somos morada del Espíritu Santo. Entonces ya usted conoce la voz del pastor y a ese pastor es el que usted sigue. El Señor es mi pastor, nada me
faltará. Vamos un momentico al libro de Ezequiel, otra vez. Maravilloso libro, ¿no? Es que Ezequiel está hablando, por eso la semana pasada hablamos de Ezequiel, la semana antepasada también hablamos de Ezequiel. Y hoy también vamos a hablar de Ezequiel un poquito. Ezequiel, capítulo, creo que es el 34. Del 33. ¿Hasta qué horas tengo tiempo? Por favor. Dime. Ah, no, me voy a pasar. Pero este es precioso. Mire, por favor, ¿por qué lo estoy diciendo? Lo digo para la comunidad, hablo de las personas que están en el mundo allá afuera, que tienen tantos prejuicios en contra de la iglesia. Vuelvo y lo repito, si usted no entra por la puerta del redil, usted no es parte del rebaño del Señor. Y si usted no está en el rebaño del Señor, cuando el Señor venga por su iglesia, se va a su iglesia y el resto se va a quedar. Amigo, familiar, conocido, extraño, quien sea que sea usted allá en internet, por favor, congréguese, busque un buen lugar y empiece a estudiar la palabra para que no lo engañen. 2 veces se lo he advertido hoy. 3, ay. Entonces dice ahí, Ezequiel 33:2, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, ojo, atalaya es el que anuncia, atalaya es el vigía, atalaya es el que está allá en la torre, y si ve venir el enemigo, ¿qué hace? Toca trompeta, tira la campana, empieza a gritar, ¿no? Dando aviso, ¿no? ¿Se acuerdan la historia del pastorcito mentiroso? Pues algo así. Pero el atalaya tiene que hablar la verdad. Mire, sigamos leyendo. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare con trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, si yo estoy por ahí desprevenido y el atalaya sí hizo la labor y gritó y no puse atención, perdí. 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se percibiere librará su sangre. Es decir, si usted escuchó, se va a salvar. 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Ojo, entonces, ¿qué tiene que hacer el atalaya? Tocar trompeta, ¿cierto? A ti pues, hijo de hombre, te he puesto, y le digo a usted, porque aquí hay muchos pastores, yo sé que aquí en este salón hay pastores, aquí en este salón hay evangelistas, aquí en este salón hay maestros, aquí en este salón hay profetas, porque él mismo constituyó a unos profetas, pastores, evangelistas, maestros, sí, me falta uno. Apóstoles. Aquí los hay, porque él mismo los constituyó. Y habiendo pastores aquí, a usted le digo esto, no yo, el Señor. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aquí yo estoy siendo confrontado. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no hablares para que guarde el impío su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Entiende que no le estoy hablando carreta? Que tengo que predicarle el evangelio. Estoy obligado a predicarle el evangelio.
Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Entiende, amado? Que tenemos una obligación con el amigo, con el conocido, con el vecino, con todo el que se nos cruce, especialmente con todo el que venga a buscar del Señor. Porque ¿por qué va una persona a una iglesia? Porque va a buscar del Señor, porque tiene necesidad, tiene un espíritu que Dios le dio, un soplo de vida, el espíritu heredado, y ese espíritu que tiene, con el que nació, anhela comunión con Dios, y llega a un lugar donde les predican un evangelio diferente, donde lo golpean, lo atracan, y ese pobre hombre sale peor que al principio. Y ya después, cuando llega usted con buenas intenciones a predicar el evangelio, ¿sabe qué me han dicho? Ay, a mí no me diga nada de Jesús, de Jesús. Porque yo ya estuve tantos años en una iglesia y mire, nos exprimieron, no queremos saber nada. Mire, eso no es una vez que nos ha pasado, sino muchas veces. Eso es para el que estuvo en el lío es que puso los hombres en qué, los ojos en qué, en un hombre. Porque si Jesús no es mi pastor, todo me va a faltar. Entendiendo que hay atalayas, vamos a leer un poquito del capítulo 34. Ya lo leímos, ¿no? 35, perdón. No, espere un momentico. Ezequiel 33, habla del centinela, de la atalaya. 34, perdón, es que me pasé. Yo voy. Entonces lo primero que el Señor establece es ¿qué? Atalayas. Y fíjese aquí que en el capítulo 34 el Señor ya entra en el texto importante, y este es el texto importante. Solo lo voy a leer, no lo voy a explicar porque se nos acabó el tiempo. Dice así. Y ponga atención, téngalo escrito, subráyelo, para que todo lo que hemos predicado, conforme a la voluntad de Dios, sea la verdad. Dice, versículo 2, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Tremenda pregunta que se hace el Señor. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curáis la enferma. No vendasteis la pierniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, y ni los pastores se apacentarán más a sí mismos.
Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada. Vendaré la pierniquebrada y fortaleceré la débil, mas las engordadas y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Y en adelante sigue hablando ahora de las ovejas entre ellas, que se cachonean, que se empujan. Bueno, esa es otra predicación. Pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan, iglesia, y entiendan todos los que no son parte de la iglesia. La iglesia está abierta para todo aquel que quiera entrar por esa puerta. La iglesia está dispuesta a recibirlos. Claro, usted va a encontrar hombres malvados que den mal testimonio. Así como hay buenos gobernantes, malos gobernantes. Si usted mira la historia de la palabra, habían buenos reyes, no perfectos. Todos se equivocaron. David, el que escribe este salmo, tremendo, los pecados, los errores que cometió, pero su corazón, dice el Señor, era conforme al corazón de Dios. ¿Entiende? Yo soy un hombre lleno de defectos, de falencias. Tengo pensamientos horribles. Soy un malvado, soy perverso, pero he dispuesto mi vida para servirle al Señor. Ya que hay hombres también. Todos vamos a pecar hasta el último día de nuestras vidas. Decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me mandó a estar en este cuerpo corrupto? Y este cuerpo corrupto peca, mas el Espíritu, por el Señor, tiene vida eterna. ¿Entiende? ¿Entiende que nosotros siempre vamos a luchar con eso? Más bien yo les pido a ustedes, iglesia, oren por los pastores, para que no se desvíen. Porque muchas iglesias han nacido con buenas intenciones, pero en el camino se van apartando de la verdad. Póngase de pie. Dice la palabra en el libro, en Primera de Pedro. Todavía no hemos hablado del Salmo 23 para la iglesia. Ay. Dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es el único anhelo que tengo yo y que tenemos muchos siervos del Señor. Recibir esa corona de gloria. Hoy vamos a tomar...